subtitulado, por decirlo así, el valor de lo perdido. Todos nosotros tenemos que tener la consideración que si algo está en la voluntad de Dios hacia Jesús, y Jesús lo tenía muy claro, era que todo lo que el Padre había puesto en sus manos, refiriéndose a todas las vidas que podría llevar en representación a lo que él haría en la cruz, ninguna se podía perder. No puede haber tal cosa como algo perdido en la mente de Dios, en la mente del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y aunque hay gente que puede experimentar perdición, o nosotros los podemos considerar como perdidos, toda esa gente, aún experimentando la perdición, nosotros considerando muchas de sus actuaciones como unas de alguna persona perdida y un sacrificio que dice que si esa gente despierta a Él, definitivamente encontrarán uno que es más grande, volverían a Él y experimentarían todo lo que conlleva el aspecto de la salvación en su vida. Te pasó a ti, me pasó a mí. Hay eventualidades que por más que tú hayas crecido en esto, hay gente que dice, yo me crié en el Evangelio y eso es lo más grande, el más grande testimonio que puedo tener. Maravilloso, pero todos tenemos lapsos de tiempo en nuestro pensamiento que nos distancian de Dios. Todos, aún sentados en esa silla. Estamos sentados en esa silla y nuestra mente no está en este lugar. Estamos sentados en esa silla y la palabra que estamos escuchando muchas veces la juzgamos, muchas veces la señalamos, criticamos más a la persona que se está dirigiendo hacia nosotros, buscando como excusa el quizás no señalar a Dios. Pero es un distanciamiento que establecemos. Y la verdad es que por más perdidos que nos podamos sentir, el cielo quiere que seamos encontrados. El cielo quiere que seamos encontrados. El cielo quiere que podamos volver y experimentemos una vez más todo lo que del cielo se ha determinado para nuestras vidas. Y utilicemos algunas parábolas, ¿verdad?, muy conocidas para poder establecer las ideas de esta mañana. Acompáñame al libro de Lucas. Vamos a leer el capítulo completo y vamos a ir por partes porque quiero que entiendas algo en específico y cómo muchas veces, como he dicho anteriormente, el hecho histórico y muchas cosas de las que suceden y son escritas en aquel tiempo, pero en el contexto en que se escriben, enriquecen el mensaje y enriquecen la experiencia del creyente hoy en día. Lucas, el capítulo 15. Mira lo que dice la palabra del Señor desde el verso 1. Y se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. ¿Quién se acercaba a Jesús? Los publicanos y los pecadores. Los publicanos y los pecadores para oírle. Dice el verso 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y con ellos come. Mira eso. Le seguían los publicanos, gente detestada socialmente por el engaño que representaban en medio de la sociedad. Y no solamente distinguía el aspecto y el hecho de lo que eran los publicanos, sino que distinguían todos los pecadores. Y la distinción que tenía Jesús era cómo le seguían y cómo él andaba con ellos. ¿Con quién iba a andar? Estos hombres, siendo los representantes de Dios en la tierra, les incomodaba que Jesús andara con la gente que tendría que andar porque para eso había sido enviado. Ellos no lo podían entender. Y yo quiero una vez más, como te dije hace un rato, que pongamos el contexto de lo que está sucediendo. Que pongamos en contexto lo que realmente se está dando con estas expresiones de ese grupo de personas hacia Jesús. Hay un dicho rabínico que resumía esa actitud. Y escúchalo bien, había un dicho rabínico que resumía la actitud con la que estos hombres, ¿verdad?, ponen en interrogante esa acción de Jesús. Y mira lo que dice, que nadie se asocie, es de las cosas que ellos creían, que nadie se asocie con el malvado, y mira esto, que nadie se asocie con el malvado, ni siquiera para entregarlo al tribunal de justicia. Mira lo que creía esta gente. Esta gente creía que aunque tú hicieras maldad, ellos juzgándote por malvado, que ni siquiera te acercaras para entregarlo a la ley. Si ellos te ponían el sello y te ponían la cruz, que ni para juzgarte, que ni para llevarte, que no podía tener ningún tipo de contacto
ningún tipo de relación. Es una locura. Eso era una locura. Mientras yo estudiaba y veía esto, venía una frase a mi pensamiento. Si duro es, y lo puse hoy en las redes sociales, si duro es el juicio de un religioso, yo quiero que tú recibas esto en esta mañana. Si duro es el juicio de un religioso, más duro es la indiferencia de una persona que considera que él lo está haciendo bien. ¿Me expliqué? Si duro es que alguien se pare frente a ti a señalarte por lo que tú haces, a juzgarte por lo que tú haces. Una persona religiosa que se pare frente a ti a juzgarte, si eso es duro, más duro es yo pensar que estoy en un estado de bienestar que todo lo demás no me importe. Y muchos de nosotros no somos tan religiosos como para juzgar a otros y como para señalar a otros, pero muchas veces estamos tan bien que nos volvemos indiferentes con lo que pasa en los demás. Y una persona que considera el valor de lo perdido no vive por una actitud como esta. La actitud que tenía la gente de aquel tiempo. Sí había un sector que señalaba y sí había un sector que emitía juicio. Nosotros lo vemos como lo hicieron con Jesús. Pero había otro que si ellos estaban bien, ni siquiera le importaba. La indiferencia del que está bien. Yo le pido al Señor que me dé la capacidad y que te dé la capacidad como iglesia a que tú seas de aquellos, que esa obra que ha hecho Dios en tu vida sea tal y tú estés tan consciente que tú busques cómo añade y cómo otros definitivamente lo pueden experimentar, cómo otros pudieran vivir por ello. No gente indiferente, sino gente ocupada de cómo por lo que ellos han vivido, por la palabra del Señor, también puede añadir en la vida de los demás. Entonces, mira, establecido eso y el contexto de lo que está sucediendo, mira lo que dice el verso 3. Y dice la palabra del Señor, entonces les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y mira lo que dice el verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozosos. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Verso 7. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Mira esto. Así les digo que habrá más gozo que ese suceso y que ese hecho en el cielo por un pecador que se arrepiente, refiriéndose a arrepentimiento, no solamente que levantó su mano y pasó al frente en el altar. Una persona arrepentida es una persona que abandona la conducta por la cual operaba y definitivamente comienza a actuar de otra forma, fundamentado en lo que Dios hace en su vida, y ahora su vida es otra. Esa es la celebración que hay en el cielo. Y el escritor está diciendo, y Jesús está diciendo en su enseñanza, está estableciendo que si hay un gozo grande en el cielo, es ese. Y lo compara como el gozo de esta persona que tiene 100 ovejas, se le pierde una, y esa una que se le pierde, la encuentra. Mira cómo termina el verso para entonces ir al detalle. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. No quiere decir que Dios no se goce de que tú estés aquí y ya te hayas arrepentido. Es que hay un gozo mayor. La mentalidad de mucha gente, ¿cuál sería? Tengo 100 ovejas, se pierde una. Si tú eres vago, ¿qué haces? Tengo 99. Sí, es una que se perdió. Se perdió. El contexto de ello y lo que se dice es que esas ovejas perdidas se quedaban tan inmovibles, por decir una palabra, si estuviera correcta. Esas ovejas se rehusaban en moverse. Esa oveja que se perdía en el lugar donde estaba ya no sabía operar. Y yo quiero que en el día de hoy tú te pongas en la posición de varios de los personajes que vamos a estar viendo.
Como yo establezco muchos de mis mensajes, yo le llamo personajes, ¿verdad? Para establecer la diferencia. Nosotros podemos ver a Jesús, nosotros vemos lo que Él está estableciendo dentro de la parábola, el pastor, vemos las ovejas. Ahora imagínate las 100 muy contentas, muy felices, la que se perdió y ahora la condición que se encuentra la que se perdió. Y establezco esto porque si hay algo en el pensamiento del pastor, es la conciencia de cómo debe estar aquella oveja que se había perdido. Por eso sale y la busca. Si no tiene esa conciencia y está solamente por el conformismo de que me quedan 99, no hay por qué salir. No hay por qué salir. Estamos aquí juntitos, que llegue el que llegue, gloria a Dios, lo veo, lo saludo de lejos, tiene una victoria, estamos felices y contentos. El día que caigamos en eso, es la indiferencia que te estaba hablando desde el principio. Y no debe ser así. No debe ser así. Nosotros tenemos que destacar el valor del individuo y la confianza de para decir que aquello es lo suficientemente grande para entonces yo poder ir tras de él. Aquel no era cualquier lugar. Se dice que eran unos montes muy estrechos y de esos montes muy estrechos y de esos montes muy complicados para poder estar, era donde se perdía aquella oveja. Era un reto representado para el pastor que iba a ir detrás de ella. Siempre será más fácil dejarla ir que ir detrás de ella para recuperarla y que todos estén completos. Este detalle yo no lo sabía y me estuvo muy interesante. ¿Qué detalle, pastor? Es que muchos de los rebaños de aquel tiempo eran rebaños comunes. ¿A qué se refiere a rebaños comunes? Eran rebaños que no eran de un solo dueño. Y ese rebaño tenía más de un pastor. Si habían 99 ovejas cuando tú fueras al pueblo, 100 ovejas cuando tú fueras al pueblo, ¿cuántas ovejas esperaban? 100. Y si tú eras el pastor que te tocaba cuidarlas, cuando tú fueras a darle reporte al próximo pastor o al pueblo que considera que allí habían 100 ovejas, ¿qué esperaba que tú le dijeras? ¿Que tenía? 100 ovejas, porque rebaño en común. Ahora imagínate toda la presión que tenía este pastor. ¿Por qué yo establezco todo esto? Para que tú veas el contexto de aquel que sale y la busca, que no es nada fácil, que tenía la presión geográfica, tenía la presión de lo que estaba sucediendo, tenía la presión de también lo que podía estar experimentando el animalito, y no solamente tenía la presión de lo que podía estar experimentando el animalito, no tenía la presión solamente de lo que era el aspecto geográfico y los riesgos que se podían considerar para él tenerla que ir a buscar, sino que cuando llegara al pueblo y fuera donde los demás pastores, porque era un rebaño en común, habían pérdidas. Pero era una. Si todavía tú sigues pensando así, vas a pasar al frente cuando se acabe el culto. Y Jesús dice, así como siente este hombre y la recupera, y hay un gozo, y sin adelantarme el mensaje, refiriéndose a un gozo contagioso. Por eso va y celebra con sus amigos. Sus amigos, ahora que tenemos este contexto histórico, sabiendo que también estaban involucrados en el negocio. Le va a uno de los partners y le dice, se perdió, pero apareció. Se perdió, pero la busqué. Se perdió, pero la tengo. Un gozo contagioso. Ese es el gozo que siente el cielo. Cuando vuelve un perdido. No se queda ahí. Mire el siguiente verso. ¿Y cuántos han escuchado la parábola de la moneda perdida? Mira lo que dice Jesús. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si se pierde una dracma, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Un dracma es una moneda, la moneda se pierde. Y ahora esta mujer dice que la moneda se perdió y aquella mujer empieza a rebuscar por toda la casa, como toda mujer diligente, toda buena mujer puertorriqueña, y empieza a barrer por todo aquello hasta que aparezca la dracma. Y dice el verso 9, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. El gozo contagioso. ¿Por qué el gozo contagioso? Porque apareció.
Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. ¿Le importaba o no le importaba la dracma a las otras mujeres? Yo no sé, para esta mujer sí. Y como le importaba, no tenía ningún temor en poderlo compartir y poder transmitir el gozo de lo que ella había encontrado. ¿Por qué digo esto? Mira, hermano, jamás en la vida, nadie va a experimentar, nadie va a tener la experiencia de satisfacción que tú tienes con Dios. Nadie la va a tener. Tú tienes que procurar que la gente tenga su propia satisfacción y su propia experiencia con Dios. Pero aún así tú no vas a dejar de provocar que la gente tenga una experiencia similar a la tuya. Tú eras un amargado y ahora tienes el gozo del Señor. Tú procuras que la gente tenga el gozo del Señor. Pero no tu gozo, el gozo de ellos. Pero si algo provoco es que experimentes el gozo. A veces nosotros entramos en un aspecto, volvemos a lo que llamamos al principio, de la indiferencia, que mejor yo sigo gozoso. Y allá el que quiera ser amargado. Es más fácil. Es mucho más fácil. Involucra menos de mí. Pero no es el plan de Dios. En estos días estoy visitando un cliente. Mira qué cosa. Estoy visitando un cliente. Me tocó ir a grabar. Pues yo grabo. Vamos a hacerlo, hay que hacerlo. Estoy grabando. El tipo está hablándome. Y yo no sé por qué surge la conversación. Y me dice, ¿qué? Y le digo, ¿qué? Entonces menciona algo de la iglesia. Y yo no sé por qué fue. Y yo le digo, es que yo soy pastor. Y el tipo dice, ¡ah! Yo sabía que había algo en ti diferente. Tú tienes otra cosa, tú eres como otra cosa. Es como que algo. Eso no es el tema. El tema es que me dice, pero tu mensaje es confrontador. Después que dice, tú tienes algo diferente. Entonces me dice, se para así. Un tipo agradable, ¿verdad? No lo estoy jugando, pero tu mensaje es confrontador. Y le digo, bueno, depende de lo que tu pensamiento sea confrontador. Lo que yo te estoy predicando en el día de hoy, claro que es confrontador. Yo le dije, entra al canal de YouTube y chequea. Por eso yo sé que es más difícil crecer. Por eso yo sé. Porque no es un mensaje que le gusta escuchar a todo el mundo. Aquí era más fácil si yo te decía, sal contagiado con el gozo y ve a tu casa ya gozoso y gozoso y gozoso. Yo te estoy diciendo, con el gozo que te contagiaste, procura que el que está perdido se contagie. Pero nosotros no queremos saber del perdido. Porque el perdido es difícil de trabajar, es difícil, pero porque lo paso por mi filtro. Y yo quiero que tú sepas que cuando lo pases por tu filtro debe ser el filtro de la dificultad. Verso 10, así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. De la misma forma. ¿Por qué yo te digo pasarlo por el filtro de la dificultad? Este dracma podía ser el salario diario de una persona y esta moneda para aquella familia pudo haberle echado a perder el día. Yo no sé de dónde sacó esta frase mi hija, pero últimamente cuando sucede algo al final del día que está interesante, como llevarla a la piscina, dice, se enderezó el día. Yo no soy de Jayo, escuchó se enderezó el día, porque yo no utilizo esa frase. Por ella sale, ahora sí se arregló el día, se arregló el día. La lleva a Dave & Buster, se arregló el día. Le compra un mantecado, ahora sí se arregló el día. Entonces está con un amiguito, parece que es una expresión del salón, porque está con un amiguito, como los llevo los otros días, a que estuvieran juntos. Los llevo y le hace, ¡ja! Se arregló el día. Se arregló el día. A esta mujer se le dañó el día porque no había una moneda. Se le dañó el día porque sabrá Dios si la comida de ese día no estaba. Aquella mujer se pone a rebuscar hasta que la encuentra. Cuando la encuentra, se arregló el día. Es el contexto de lo que se está hablando para que nosotros veamos. Por eso te dije que el filtro debe ser en la dificultad. ¿Por qué la dificultad? Porque aquella mujer, se dice que aquellos pisos eran pisos de paja. Aquella mujer tuvo que buscar aquella moneda como una aguja en un pajar. Mira otro detalle. Estos son de los detalles que cuando uno empieza a buscar uno dice, ya, qué cosa más chévere. Se dice que las mujeres de aquel tiempo, en vez de un anillo de matrimonio, tenían una diadema.
Y aquella diadema, ¿sabes cuántas monedas tenían? 10. Aquella diadema, cuando tú tenías una deuda y se iba en contra de ti, aquella diadema, imagínate el valor que tenía la sociedad, no podía ser embargada. Te podían embargar cualquier cosa, menos la diadema que decía que cuando tú salieras de tu casa con ella puesta, tú eras casada. Y era aquella mujer andaba con una diadema coja. Y no iba a tener solamente un problema en la sociedad, iba a tener un problema con el marido. ¿Dónde está la peseta esa? Y porque no son los tiempos de ahora. ¿Dónde está la peseta esa? Imagínate a ella, la mujer buscando aquello que era muy especial, aquello que decía que ella era casada, aquello que decía. Porque la diadema le faltaba un drama, le faltaba una moneda de plata. Esa no la sabía. Imagina el valor. Expone el valor de lo perdido. Y establezco todos esos detalles, tanto de la oveja y esos detalles, tanto de la moneda, para poder compartirte el resto de los versos y que en el día de hoy tú los puedas ver diferente. Porque luego de que te habla de bienes materiales, luego que te trae el ejemplo Jesús de aquello que podía representar algo material y no restando la importancia, sino poniéndolo, ¿verdad?, en esta perspectiva de que era de valor y muy importante, que mucho más valor tendría un alma, entonces te comienza a enseñar de lo que es la vida de un perdido. ¿Y qué va después? La famosa historia del hijo pródigo. Y mira lo que dice la palabra del Señor para traerte un detalle más. Y oramos en esta mañana. Dice la palabra del Señor y también dijo, trae la oveja y también dice, y trae la moneda. Después que trae la oveja y trae la moneda, también dice. Y dice la palabra del Señor y también dijo, un hombre tenía, ¿qué dice? 2 hijos. Y yo creo que todo el mundo al leer esta historia debe de enfocarse que el comienzo de ella está destacando el aspecto de que son 2 hijos. Y siempre se nos enseña más del uno que del otro. Cuando desde ahora te digo que los 2 se encontraban perdidos. Nosotros consideramos perdido al que conoce la historia, el que tuvo toda su herencia y la malgastó, cuando la historia, su narrativa, la parábola, que es la palabra correcta, de parte de Jesús comienza estableciendo desde el comienzo que eran 2. 2 hijos, 2 herederos, 2 que tenían que tener en consciente la administración del valor de lo que tenía su padre. Establecido está, dice la palabra del Señor. Un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. En aquel tiempo se podía dar la herencia en vida, este joven lo sabe, que legalmente lo podía hacer, la pide, se dice que era una tercera parte, se le entrega la tercera parte, el padre no tiene problema en entregársela, era legal, se podía hacer, se le entrega y ahora él se va a un lugar distante. Se perdió. Y se pierde y la malgasta. Viviendo perdidamente. Se perdió. Dice el verso 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mira lo que llega, a un animal inmundo, y ahora tendría que estar cercano a ellos. ¿Por qué? Por la necesidad que se había buscado. Dice el verso 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo
y contra ti. Esa palabra cielo refiriéndose hacia Dios. Y yo quiero que tú te fijes en ese verso 18. Cuando dice el verso 18, me levantaré e iré a mi Padre en letra minúscula. Y luego dice letra mayúscula, he pecado contra el cielo y contra ti. Este hombre tiene la revelación en su pensamiento de que se tendría que dirigir a dos autoridades, a la autoridad terrenal y la autoridad celestial. Y mira con la mentalidad que iba con una mentalidad de siervo. Es lo que él dice, yo voy a ir a trabajar y cuando vaya a trabajar, lo primero que le voy a decir a mi papá es, estuve mal, pero solamente a mi papá de la tierra, voy donde mi papá del cielo. Esa parábola establece Jesús para que todos nosotros veamos de la forma en que debemos de funcionar. Responsabilidades, por supuesto, terrenales, pero hay responsabilidades celestiales. Hay una mentalidad que yo tengo que tener a la autoridad que viene del cielo. Por eso tú vienes aquí, tú no vienes a una charla motivacional, yo lo he dicho 1000 veces. Vienes aquí porque le sirves a Dios, al grande. Y en tu pensamiento siempre debe haber una expectativa de dirección hacia Él en todo lo que tú haces. Y este muchacho cuando vuelve en sí, espérate, ¿dónde yo estoy? Estoy bien al garete. En la casa de mi padre puedo estar mucho mejor. Cuando llega allí, tengo que ir en una posición de arrepentimiento hacia mi Padre natural, pero tengo que dirigirme también al cielo. Tengo que dirigirme también hacia Dios. Todo lo que él sabía que había en la casa del Padre, en esa expresión había un reconocimiento que provenía del cielo. Ahora te pregunto yo en el día de hoy, si en tu casa todo lo que hay, tú tienes una conciencia que proviene del cielo. Que si algún día tú sales y estás súper perdido, regresas a un lugar, si adelantarme el mensaje, que tú sabes que lo que experimentaste fue el cielo. Y voy a ir, vuelve. Y mira esto, y dice la palabra del Señor, me levantaré, diré a mi Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este es el plan de él en su mente, de lo que iba a expresar. Y levantándose, vino su padre y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Una de las grandes disyuntivas con estos versos, y yo hice un video de esto y no sé si lo viste, pero una de las grandes disyuntivas con estos versos y de las grandes disyuntivas que existen en el hecho de poder juzgar quizás a un creyente o a un cristiano es en el aspecto de por qué el padre no salió a buscar al muchacho. El padre tenía una expectativa de que el muchacho volviera. Carlos, ¿por qué tú dices eso? Pastor, ¿por qué tú estableces que él tenía una expectativa de que el muchacho volviera? Porque la Biblia dice que cuando lo vio de lejos, yo asumo que esto era un padre responsable que todos los días salía afuera y miraba cuando su hijo se daría cuenta que en la casa de él estaría mejor que afuera. Perdido. Pero un padre con la confianza que lo que había aportado a la vida de él era mucho más grande de cualquier experiencia afuera. Pendiente. Y cuando lo vio, la abrazó, lo besó, lo recibió como debiera recibirse. Hay gente, escucha bien, hay gente que tiene tal experiencia con Dios que yo tengo que confiar que a lo que despierten en su pensamiento sea a esa experiencia. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Que hay una gente que yo tendré que salir a buscarla, como lo es la oveja y como lo es la moneda. Pero hay otra gente que la experiencia que ha tenido con Dios ha sido tan grande en su vida que no hay forma que yo lo pueda convencer hasta que ellos sean convencidos por lo que están viviendo, que lo de Dios es mucho más grande. Eso es lo que yo hablaba con Ángelo esta mañana. Yo estaba hablando con Ángelo, él me trae algo, una experiencia que tiene, y yo le estoy hablando de nuestros hijos. Y yo le estoy diciendo, yo le pido a Dios que nuestros hijos puedan tener una experiencia con Dios tan grande como la que tú y yo tuvimos, que pasamos lo que pasamos y hoy estamos aquí. Ángelo me compartió el testimonio que algún día él contará
de cómo él hoy celebra su vida, porque un día como hoy es el aniversario de que la pudo haber perdido. Imagínate dónde podía estar. Pero había una experiencia más grande. Y esa experiencia más grande lo hizo volver. Esa experiencia más grande fue la que en un momento dado de mi vida me hizo volver. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos que pedirle a Dios que tenga la gente cuando tengan algún tipo de contacto contigo, con la casa de Dios, una experiencia con Él, para que en el futuro, cuando quizás se pierdan, haya algo en su consciente que sepan que lo que había aquí, que lo había en su casa, era mucho más grande. Y eso fue lo que le pasó a este muchacho. Pero hay que buscarlo o no hay que buscarlo. Lo buscarás. Pero ellos se tendrán que dar cuenta. Ellos tendrán que volver en sí. Ellos tendrán que volver en sí. Mira lo que dice la palabra del Señor para culminar en el día de hoy. Y el hijo dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: saca el mejor vestido, vestirle, ponle un anillo en su mano, calzado en sus pies, y traed del becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Esto lo podemos tocar otro día. Eso está poderoso. Este muchacho viene con la muestra de arrepentimiento. El padre lo detiene. Él muestra y él da la expresión de arrepentimiento. He pecado contra el cielo y contra ti. Cuando miras el verso con la P mayúscula, se dirige al padre, muestra el arrepentimiento, pero el padre no lo deja terminar la frase de que lo hiciera como un jornalero, porque quien está regresando era un hijo. Él sabía lo que él era como hijo y le da la misma posición de autoridad como hijo. Saca el becerro gordo, que históricamente se dice que toda familia debía tener uno. Y toda familia debía tener uno para una eventualidad donde se tendría que celebrar. Y este padre lo sacó por aquel hijo que estaba perdido. Y dice la palabra del Señor que muestra autoridad poniéndole el anillo, poniendo el vestido, saca el becerro gordo. Pero mira lo que dice el verso 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Ahora aquí se enojó el hermano. ¿Por qué se enojó el hermano? Porque el otro había llegado y no quería ir a la fiesta. Salió, por tanto, su padre y le rogaba que entrase. A este sí que hace, lo busca. Aquel no lo busca, ¿cierto? Aquel no lo busca. Aquel permite que él llegue a su consciente y vuelva, ¿sí? A este que estaba, lo busca. Dice la palabra del Señor. Mas respondiendo, dijo: Padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano que era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Ahora tenemos otro perdido en la casa. Teníamos un perdido afuera con una mejor conciencia que el perdido que estaba adentro. El que estaba afuera sabía que era hijo y que le tocaba la herencia. Déjame decirte que para Dios, y yo sé que esto sonará duro, pero para Dios no es importante la herencia cuando hay muchos creyentes creyendo por la herencia que le da Dios. Para Dios no es importante la herencia. Para Dios es importante los herederos.
La mayoría de la gente quiere servirle a Dios por la herencia que tienen como hijo. Tú eres heredero y heredero juntamente con Cristo. Y como eres heredero y heredero juntamente con Cristo, tienes esto como herencia, y esto como herencia, y esto como herencia, y esto como herencia. Y Dios no tiene problema con la herencia. La herencia ya está. Lo que quiere es que la uses. El dilema de Dios son los herederos. Hay herederos que tienen una mayor conciencia de lo que es la herencia, aunque la malgasten. Pastor, ¿cómo tú te atreves a decir eso? El que vuelve. Y él no tiene ningún problema, porque a él no le interesa si la malgastaste o no la malgastaste. Él no quiere que la malgaste, pero no le interesa si la malgaste o no la malgastaste. Él lo que quiere es que tú no estés perdido. Él lo que quiere es tener el contacto con el heredero. Por eso va y busca a aquel que estaba. Si el problema hubiera sido de herencia, como hace el problema este otro hijo que le expone a él, aquel lo malgastó y a mí ni un cabrito. Él le dice, chico, si todo esto es tuyo. Él va y lo busca porque su interés no era lo que se había gastado, no era lo que se había dado, no era lo que estaba o no estaba. Su interés era aquel muchacho. El interés, de Dios siempre será el heredero. Siempre será aquel que tiene esa conciencia de hijo en su vida. De las cosas que nosotros no podemos caer y que todos nosotros debemos estar conscientes para poder cerrar en el día de hoy, es en no ponerte en una posición de comparación con otro hijo, sino estar completamente consciente en la posición que tú tienes que tener en tu relación con Dios. ¿Me expliqué? Si algo tú y yo nos tenemos que ocupar, y es lo que nos hará volver en el momento en que nos sintamos perdidos, es, una vez más, en la posición que tenemos en relación con el Padre. Este joven no se dejó llevar por la posición que tenía en relación con el Padre y entró en una comparación con el otro hijo. El día que tú entres en una comparación con otro hijo, tú lo que estás haciendo es sustituyendo lo que Dios tiene para ti por lo que parece justo o injusto que otros tengan. ¿Me expliqué? Y ese es el día que comienza la perdición. Te pierdes 2 hijos, 2 herederos, una herencia. Para el padre no es importante la herencia. Es importante, no malinterprete. Más importante son los herederos. De los 2 herederos, hay uno que tiene una mayor conciencia que tenía otro. La conciencia que todos nosotros debemos de tener. Que pase lo que pase con la herencia, más grande es el que me la dio. Y cuando pase lo que pase, yo vuelvo. Hay otros que sustituyen esa relación que se tiene con el que da la herencia, entrando en unas comparaciones, si son justas o injustas, con los otros hermanos. Así que buscarlo. Porque también anda igual de perdido que andaba el que lo malgastó. Y los 2 son importantes. Los 2 tienen el mismo valor y se tiene el mismo riesgo de poderlos buscar y encontrar que se tuvo con una oveja y que se tuvo con una moneda. No era ni el uno ni el otro. Para Dios eran los 2. Y si algo Jesús quería establecer con toda esta gente, era la celebración y el gozo que se experimenta en el cielo
cuando un perdido vuelve. Y esa es mi oración en el día de hoy, que tú puedas sentir el gozo que se siente en el cielo cuando un perdido vuelve, y que no solamente los perdidos nosotros los vemos en las luces en las calles pidiendo dinero. Perdido puede ser alguien tan cercano como el que está sentado al lado tuyo, y tu posición, ¿sabes cuál es? Que cuando el Padre lo reciba, aplauda, le ponga un anillo, la ropa y el becerro, tú te sientes y cenes y te alegres con él. El día que no te alegres que le pusieron un anillo, una vestimenta y sacaron el mejor becerro, te encuentras igual de perdido. La conciencia que yo quiero que tú tengas en el día de hoy es que Dios quiere encontrarte. Es que cualquiera de las posiciones que algún día te puedas encontrar, vuelvas en el nombre de Jesús. Amén.